Cordial saludo a nuestros estudiantes del diplomado, didáctica, currículo y evaluación. En el día de hoy nos está acompañando la maestra investigadora en temas de interculturalidad, currículo y formación de maestros de la Universidad Pontificia Bolivariana. Su nombre es María Lady Restrepo Vélez y nos va a acompañar en un recorrido por el currículo y sus implicaciones que tiene con relación a los planes de estudio en la formación universitaria. Bienvenida, María Lady, y vamos a escuchar tus observaciones con relación al currículo. Para comenzar, queremos hacerte una pregunta muy importante. ¿Cuáles son las teorías y los enfoques curriculares que propician un aprendizaje por competencias en un currículo y en un plan de estudios para la educación superior? Muchas gracias, un saludo cordial a todos los estudiantes, maestros universitarios. Lo que voy a proponer es un recorrido por las teorías y los enfoques curriculares que serían como los más pertinentes para poder generar planes de estudio pensado en competencias en la formación de maestros universitarios y que luego se puedan ver reflejados en la formación de otros maestros. Entonces tendríamos que tener en cuenta como desde las teorías y desde los enfoques que tendríamos unas teorías de corte positivista, desde enfoques empíricos analíticos, y desde allí estamos reflejando entonces currículos técnicos, unos currículos técnicos que su finalidad y su diseño didáctico como tal sería por unidades, por objetivos. Ahí hay un recorrido y hay una apuesta curricular. Pero también tendríamos que recorrer desde unos paradigmas pospositivos, todo el trabajo del recorrido de enfoques históricos hermenéuticos, que es lo que está centrado el trabajo de currículos flexibles, participativos, currículos prácticos, currículos investigativos. Pero también está la posibilidad de unos currículos desde unos enfoques críticos, sociales, dialécticos, que entonces estaría toda la línea de los currículos problematizadores. En esa línea de los currículos problematizadores entonces se abre una posibilidad a trabajar los planes de estudio en su diseño por núcleos temáticos, núcleos problemáticos, núcleos que estarían dados desde la transversalidad. También hay otro enfoque que es donde se va a centrar nuestro tratado, nuestro recorrido frente a los currículos universitarios, que tiene que ver con unas posturas complejas, desde currículos sistémicos, desde currículos integradores, currículos transversales y currículos por competencias. Las diferentes teorías muestran que para poder trabajar en la universidad nos centramos en unos currículos integrados. Reconocer entonces qué es un currículo integrado, podríamos ir a la teoría planteada por el profesor Mario Díaz Villa frente a lo que él también propone como un modelo pedagógico, y lo trabaja como en dos corrientes. Un modelo pedagógico fragmentado, que es el que tenemos ahora en los planes de estudio, el que tenemos en nuestra concepción pedagógica y curricular, cuando se hace el currículo y luego el diseño del plan de estudios por compartimientos, ¿cierto? Por asignaturas aisladas, por materias aisladas, donde no hay una relación directa de todo lo que hay dentro del plan de estudio. Entonces, ahí eso parte de una concepción ideológica pedagógica, de un modelo pedagógico fragmentado. ¿Cuál es la propuesta entonces también que presenta Mario Díaz y otros autores? Es que podamos hacer unos planes de estudio que correspondan a una relación integrada, un modelo pedagógico integrado, donde las relaciones que hay en ese diseño de ese plan de estudio, pensado con anticipación por todo el comité de currículo que genera el programa, lo pueda hacer relacionado, integrado, transversal, generado a partir de núcleos, de ejes, de componentes, que sea un asunto más de relación con las teorías, con las prácticas y con la vida, para que realmente puedas llevar a una construcción de un currículo por competencias, unos aprendizajes significativos y que puedan llevar a la solución de problemas de los que estamos formando.
En esta relación de un currículo integrado, de un modelo pedagógico integrado, entonces veamos qué es un currículo, ¿cierto? Entonces currículo, desde cada una de las concepciones teóricas podría tener cada uno su definición. En la educación superior, un currículo es el que selecciona, organiza y distribuye las experiencias de aprendizaje, los contenidos y las actividades que están integradas en una vida institucional. Tenemos también que reconocer que currículo es las metodologías, los métodos, los proyectos, los planes. Y dentro de los planes de la vida institucional están los planes de estudio. O sea que no podemos asimilar el concepto de plan de estudio a currículo, no. El plan de estudio hace parte de ese currículo que es la vida institucional, que es el plano, la ruta, la guía que genera los aprendizajes y el componente medular en la construcción de un proyecto educativo universitario en este sentido. Entonces, reconozcamos como las partes de este currículo, de esta organización y cómo se hace el trabajo curricular. Entonces, partamos de la selección de experiencias y actividades de aprendizaje. En la selección, el comité de currículo de cada uno de los programas tiene que tener como la coherencia interna de qué es lo que quiere hacer en el programa y qué es lo que va a formar y a quiénes va a formar. Entonces, en esa selección, lo primero que se trabaja son como todas las intencionalidades formativas del programa. Para eso se lleva como un proceso. El primer proceso de la selección tiene que ver con la delimitación del enfoque contextual del programa. Cuáles son el análisis del contexto, cuáles son lo que tiene que ver con la profesión, cuáles son las preguntas de contexto que el programa tendrá que responder en términos de competencias. Pero también hay que tener una claridad conceptual del programa. En esa claridad conceptual del programa es cuál es el objeto de estudio del programa, cuáles son las disciplinas que acompañan, cuáles son ese campo de problemas y ese campo de conocimientos en el cual está enmarcado las diferentes teorías, pero no ponerlas ahí como por ponerlas, sino que estén a la solución de lo que son esos problemas de contexto que la licenciatura, que el programa de pregrado o de posgrado va a solucionar. Entonces tenemos un enfoque contextual para ubicarnos en las realidades de esos contextos, un enfoque conceptual para delimitar cuáles son los objetos de estudio, toda la epistemología y todo el asunto de la enseñabilidad del programa, para poder llegar a determinar los propósitos de formación del programa. Unos propósitos de formación generales que tiene que ver como con esos campos de formación en lo cual se ve abocado el desarrollo del programa, para luego determinar los perfiles. Hay un asunto en términos de literatura de lo que estamos planteando frente a las nuevas configuraciones de los currículos para llegar a los planes de estudio. Ya no hablamos de perfiles ocupacionales y de perfiles profesionales. Lo ocupacional y lo profesional se integra en un asunto que está con perfiles de ingreso y perfiles de egreso. Si bien en los perfiles de ingreso no es un asunto punitivo de exclusión, va a ser un trabajo de la comunidad académica pensando quiénes son los que nos van a llegar al programa, teniendo unos perfiles, diciendo, mira, este programa necesitamos estudiantes que ingresen al programa que sean de estas categorías o de estas características, pero si no las tienen, el mismo programa tiene que hacer un plan de transición o un plan de nivelación o de acomodación para que ellos se den, ¿cierto? Por ejemplo, problemas de lectoescritura. ¿Cómo mejorar los problemas de lectoescritura durante los 2 primeros años, por decir, que empiecen a generar el programa? Dificultades con las tecnologías si es que las van a necesitar. ¿Cómo hacer inmersión de uso y apropiación de tecnologías para que ellos puedan? Entonces, el perfil de ingreso no es de exclusión, sino antes de inclusión para poder generar que todos tengan las mismas condiciones dentro del programa.
Y de ahí entonces se determina también el perfil de egreso. En el perfil de egreso se hace a contraluz de las intencionalidades formativas que tiene la universidad, que tiene la facultad o el departamento donde esté inserto el programa. A partir de eso, de que ya se ha detectado en el enfoque contextual unos problemas de contexto, determinar cuáles son los problemas de contexto que se van a trabajar ahí y empezar a distribuirlos por los campos de formación o los ciclos de formación humanista, social, académica, y en lo académico lo disciplinar, lo profesional y lo de investigación, como esté organizado su plan de estudio como tal. Y desde ahí empezar a generar unas competencias generales transversales que ese perfil de egreso va a formar en el estudiante desde el momento en que ingresa hasta el momento en que egresa, cuando va a salir. Entonces se programan qué competencias va a asumir el campo de formación disciplinar o el campo de formación profesional o el campo de formación sociohumanista, en el caso como esté organizado el programa. Determinadas esas capacidades, esos talentos, esas potencialidades, esas competencias, se determinan también los campos de desempeño, unos contextos de desempeño donde si tiene todas esas competencias al egreso, ¿dónde podría estar? Entonces ahí es donde se vuelven explícitos hacia dónde los estamos perfilando, porque ya se había hecho todo el trabajo diagnóstico de contexto. Y luego se redacta de una manera muy sintética, de síntesis, que le permita a cualquier visitante a nuestro programa tener ya la connotación de qué es el perfil de egreso. Como en ese perfil de egreso ya se han empezado a delinear, a plantear, a volver explícitas las competencias de cada uno de los programas de ese egresado, entonces vamos a generar un mapa de competencias, tanto transversales como específicas, que determine, que muestre la ruta de formación. Ahí hay un cambio significativo en los nuevos currículos y en los nuevos planes de estudio de cómo se está abordando para la educación superior. O sea, ese mapa de competencias es la ruta que luego se va a ver implementada en el plan de estudios y reflejada en la malla curricular. Entonces esa es una ruta de navegación que cualquier estudiante lo podría tener y decir qué competencias ya ha adquirido, y el informe que se da pasaría a ser un informe por competencias, una evaluación en términos de valoración por competencias, teniendo en cuenta que hay un asunto de la trazabilidad de las competencias. O sea, tengo competencias en el ser, tengo competencias en el hacer, tengo competencias en el saber. ¿Qué nivel de trazabilidad de las competencias me da? ¿Qué porcentaje yo adquirí durante mi proceso de formación que me permita mostrar en el egreso a dónde estoy en el proceso o en los aprendizajes que tuve frente a eso? Entonces ahí, Katy, trabajamos todo el primer elemento de la selección, ¿cierto? Un primer proceso. Dijimos inicialmente que el currículo tiene otros dos procesos. Entonces vamos a ver el segundo proceso. El segundo proceso tiene que ver con el proceso de la organización curricular. Según las teorías curriculares, podríamos trabajar 3 subprocesos ahí dentro de esa organización curricular. Uno que tiene que ver con la macroestructura curricular. La macro determina el campo de formación humanista, social, profesional, disciplinar, de investigación, como lo haya organizado el comité de currículo. Luego viene la mesoestructura curricular. En esa mesoestructura es una estructura media donde se explicitan las áreas o los módulos o los proyectos, cómo se va a trabajar. Y viene la microestructura curricular, donde se ponen los cursos o los componentes dependiendo a la estructura de currículo que hubieran planteado para trabajarse. En esas 3, macro, meso y micro, se determina el plan de estudios. O sea, ahí es donde se pone en juego y se explicita, se evidencia cuál es el plan de estudio. Entonces el plan de estudio está determinado
por la macro, la meso y la micro, y luego en el plan de estudio empiezan a nombrarlo. Que en el área, que en el campo de formación humanista vamos a tener tales y tales áreas y vamos a tener tales y tales cursos. La intencionalidad formativa aquí esto lleva, y empiezan ya a desplegar de forma teórica lo que comprendería cada uno de los asuntos de la organización curricular. Ahí entonces determinan la estructura y el plan de estudios. Entonces el plan de estudios, recordemos que es un asunto teórico, escrito, que recoge lo anterior, tanto lo de la selección como lo de la organización. Y pasaríamos entonces al tercer proceso, un tercer proceso que tiene que ver con la distribución. ¿Qué se distribuye en un currículo y a partir de un plan de estudios? Se distribuyen todo lo que tiene que ver con los créditos académicos. Entonces, organizamos nuestro plan de estudios desde el campo de formación sociohumanista. ¿Cuántos créditos va a tener en la distribución que se va a hacer desde el primer semestre hasta el último semestre en torno a la formación? En las áreas, cada área, ¿cuántos créditos va a tener relacionados, distribuidos en los cursos que tiene? Entonces esa distribución se hace por semestres académicos, por niveles, teniendo en cuenta la composición de campo, de área y de curso. Entonces ahí hay una distribución de esos créditos. En esos créditos académicos, recordemos que para la educación superior un crédito académico son 48 horas de trabajo. El comité de trabajo, el comité del programa debe determinar cuáles son los tiempos de esas 48 horas de trabajo presencial, de trabajo directo con el estudiante, cuántas horas son del trabajo independiente o autónomo, y desde ahí determinar los métodos y las modalidades de trabajo. En esos métodos que se tienen planteados para el trabajo presencial, podríamos hablar de métodos expositivos, métodos colaborativos, el método ABP de aprendizaje basado en problemas, el método de resolución de problemas, el método de proyectos. Dependiendo de lo que cada área y cada curso necesite, hay que diseñarlo y hay que volverlo explícito en ese asunto de la distribución frente a los métodos. Pero también hay modalidades de trabajo para un tiempo presencial y modalidades de trabajo para el trabajo autónomo o independiente. Entonces podríamos hablar de debates, de talleres, de prácticas, de seminarios. Entonces, dependiendo también de las características particulares de cada programa, tenemos unos métodos y unas modalidades pedagógicas, pero también cada programa tiene unos métodos propios del saber. Entonces, desde ahí se relacionan los métodos propios, si tienen métodos hermenéuticos, si tienen método de práctica, si tienen un método fenomenológico, un etnográfico, que también lo van relacionando con el asunto investigativo. O sea, aquí se determina entre los métodos y las modalidades para el aprendizaje por competencias, uniendo los métodos pedagógicos, los métodos tecnológicos, que serían las medios y mediaciones pedagógicas y tecnológicas para el aprendizaje. En esta distribución también se tiene presente los requisitos de segunda lengua, cómo está planteado en el plan de estudio, qué es lo que se tiene, si tienen un nivel, 2 niveles, 5 niveles, 10 niveles, y las estrategias de cómo se va a trabajar esa ubicación del requisito de segunda lengua. También se reconoce allí los procesos de evaluación, entonces ya se baja a lo que es la evaluación por competencias. La evaluación por competencias no es otro asunto que la valoración de lo que hace un muchacho en el momento del aprendizaje. Entonces hay que ir formando la cultura de la autovaloración, pero no en el sentido de que si participa, si no participa, si llega puntual a clase, no. Hay que tener en cuenta en ese proceso de la autovaloración las competencias propias del saber, que sabe frente a esa estructura que se está pidiendo. Entonces, si es en un momento disciplinar, de un campo disciplinar, ¿cuál es la valoración en torno a lo disciplinar? ¿O cuál es la valoración en torno a lo profesional? ¿O cuál es la valoración en torno a la formación sociohumanista? Para entrar al otro proceso, que es la covaloración,
cómo el otro, cómo participo en el otro, con el otro, cómo el otro valora mis aportes de clase, pero con relación también a cada uno de esos desempeños profesionales, disciplinares, de investigación. Y el tercer proceso es la heterovaloración, donde el maestro ya recoge pruebas, evidencias, en los otros también hay evidencias, trabajando por competencias hay procesos y hay evidencias. En ese proceso de evidencias el maestro lo recoge, pero hay un cuarto momento que a veces lo olvidamos los maestros universitarios. Olvidamos que está la autovaloración, la covaloración y la heterovaloración. Recogemos esos tres procesos y llegamos a un cuarto proceso que es el que pone en sentido directo y explícito la nota, bien sea cualitativa, descriptiva o bien sea cuantitativa. Un proceso que se llama la intervaloración. Yo reconozco lo que hizo el muchacho en la valoración, en su auto, en lo que puso el otro en la co y lo que yo revisé en lo que él presentó como evidencia, un examen, una prueba escrita, un portafolio, una rúbrica, un video, pues cantidad de maneras estratégicas de recoger las evidencias de los aprendizajes, y con esos tres procesos yo ya tengo criterios para poner elementos para poner la última nota. Entonces él tiene ese proceso. El proceso de la valoración es un proceso de cultura, valorarse en términos de las competencias, pero también es un proceso de cultura de aprendizaje de los maestros universitarios, de enseñar en la competencia y no enseñar en el contenido solamente o las temáticas aisladas. Por eso esto lo empezamos con el concepto de un modelo pedagógico integrado, un currículo integrado, un currículo por competencias, que reconoce, que recoge, que articula, que integra todo lo que tienen los saberes, todo lo que tienen las prácticas y todo lo que tienen los desempeños frente a eso. Entonces son tres procesos que tienen que ver con la selección, la organización y la distribución, y en esa distribución ya está organizado los créditos académicos, los métodos y las modalidades como los medios y mediaciones pedagógicas y tecnológicas, y llegamos entonces a la malla curricular. La malla curricular no es otra cosa que la consecuencia gráfica, la representación gráfica de todo lo que está escrito dentro del currículo, generando el plan de estudio y cómo se representa. La intención es que las mallas curriculares generadas desde procesos integrados y por competencias lo demuestren. O sea, que realmente no sea la ficha que siempre hemos visto en términos de cuadritos separados desde el horizontal y lo vertical, sino que haya un asunto que muestre los dominios de competencias que los muchachos van a tener desde el primer nivel hasta el último, muestre las competencias en las prácticas, las competencias investigativas, las competencias en tecnología. Todo lo que se vaya a tener como intención formativa desde las competencias esté plasmado en la malla curricular. Las mallas curriculares generalmente deberían ser transversales, circulares, o sea, que la misma diagramación o representación gráfica muestre la intencionalidad de reflejo de un asunto integral. Ahí queda un gran reto para todos nuestros maestros universitarios, ustedes que están en el diplomado de currículo, didáctica y evaluación. Aquí hay un asunto de integración que podrían ustedes seguir trabajando en términos conceptuales, pero también en términos prácticos de cómo hacer unas transformaciones curriculares en las universidades donde ustedes están, y no solamente a nivel de educación superior, sino también cómo eso se va a reflejar en la formación de los formadores que ustedes tienen. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a la profesora María Laia Restrepo por tus aportes, por tus enseñanzas,